Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Núñez Sauni del curso de Química. Jóvenes, el día de hoy vamos a resolver ejercicios del tema de soluciones. Muy bien, jóvenes, el día de hoy vamos a resolver 6 ejercicios que se van a relacionar con la separata del día de hoy y así podamos resolver con mayor tranquilidad. A ver, jóvenes, en la pregunta número 1 nos dice ¿cuántos gramos de hidróxido de sodio se necesitan para preparar 400 gramos de solución al 42% en peso? Muy bien, jóvenes, entonces hay que recordar la formulita que cuando tenemos el porcentaje en peso, ahí está el porcentaje en peso, ¿es igual a qué? Es igual al peso del soluto entre el peso de la solución y todo esto por el 100%. Listo, una vez que ya te recuerdas la formulita, lo demás es más sencillo. Entonces vamos a reemplazar los datos. Nos dicen que el porcentaje en peso o en masa es igual al 42%. Y eso es igual a ¿cuántos gramos? No sabemos, pues eso es lo que nos piden de hidróxido de sodio del soluto. Y finalmente vamos a preparar una solución de 400 gramos. Esos 400 gramos es de la solución. Y todo esto por el 100%. Entonces, porcentaje y porcentaje se va y esto que está dividiendo pasaría a multiplicar. Y entonces el peso del soluto va a ser igual a 42 por 400 y este 100 que está multiplicando pasaría a dividir. Listo, entonces vamos a operar. Sería 42 multiplicado por 400 igual entre 100, saliendo finalmente 168 gramos. Por lo tanto, el peso del soluto es igual a 168 gramos de soluto. En este caso de hidróxido de sodio. Entonces sería clave la letra A. Muy bien, en la pregunta número 2 dice, para preparar 800 mililitros de una solución de sulfato sódico, se utiliza 14,2 gramos de soluto. Ese es el peso del soluto. Determine la molaridad y la normalidad de la solución. Bien, la semana pasada habíamos hecho una pequeña fórmula donde el peso del soluto era igual a la molaridad por el volumen de la solución por el peso fórmula o el peso molecular, ¿sí o no? Esto es que era María vende mangos, ¿no? Correcto. Entonces vamos a los datos. El peso del soluto nos dan, sería 14,2 gramos, es igual a ¿qué? A la molaridad. ¿Nos están pidiendo la molaridad? Fácil, ponemos M. El volumen de la solución. Jóvenes, la solución tiene que estar expresado en litros, no en mililitros. Entonces ponemos acá 800 mililitros. Para que esté expresado en litros, lo dividimos entre 1000 y nos sale 0,8 litros. Entonces multiplicado por 0,8 por el peso molecular o peso fórmula que nos dan de dato, que es 142. Listo. Entonces todo esto pasaría a dividir. Entonces 14,2 entre 0,8 es igual, y todo eso lo dividimos entre 142, nos sale finalmente 0,125. Entonces la molaridad es igual 0,125. Dios mío, necesito lentes. Urgente. Pero también nos piden la normalidad, ¿sí o no? Molaridad y normalidad. Hay que recordar que la normalidad es igual al parámetro de carga por la molaridad. Esto es básico. Listo. Como acá tenemos una sal, entonces, ¿qué dice la teoría? Que el parámetro de carga es igual a la cantidad de cationes. El sodio, al estar en el grupo 1A, tiene su estado de oxidación igual a 1. Por lo tanto, el valor de teta va a ser 1 por 2, 2. Entonces la normalidad va a ser igual a 2 por la molaridad que nos salió 0,125. Entonces la normalidad va a ser igual, a ver, esto multiplicado por 2 va a ser igual a 0,25. 0,25 normal. Entonces hay clave 0,125 y 0,25, sí, clave la letra C.
En la pregunta número 3 nos dice, se mezcla 800 mililitros de pisco al 60% en volumen, con 600 mililitros de pisco al 40% en volumen. Luego te preguntan, ¿cuál es el porcentaje en volumen de la nueva mezcla? Allá. Entonces lo que podemos decir es esto. Acá tengo un pequeño recipiente, tengo 800 mililitros. ¿Ya? Pero en 60% en volumen. Entonces 60%. ¿60% de quién? De 800, porque eso es el volumen total. Entonces sacamos el 60% de 800. Va a ser 60 entre 100 por 800. Listo. Y nos sale 480. Entonces el volumen de alcohol en esta solución es de 480 mililitros y el resto es agua. A esto lo vamos a mezclar con otra solución de pisco. En este caso tenemos 600 mililitros y nos dice que este es una concentración al 40%. Entonces vamos a ver al 40%. Entonces hay que sacarle el 40%. Entonces volumen de este soluto va a ser igual. Acá. Entonces 600. Claro, 600 por 40 entre 100. Eso sería 240. Entonces el volumen de alcohol va a ser igual a 240 mililitros. Listo. Estos dos lo vamos a poner en un solo recipiente. Listo. Entonces 800 más 600 nos va a salir acá 1400 mililitros. Entonces volumen de la solución es de 1400 mililitros. Pero tenemos acá el volumen del soluto. Ya, esto es lo que estamos mezclando. El alcohol. Esto es el volumen del soluto. 480 más 240. A ver. Más 480. Nos sale 720. Volumen del soluto. 720 mililitros. Listo. Nos piden el porcentaje en volumen. Entonces, el porcentaje en volumen es igual al volumen del soluto, en este caso el alcohol puro, entre el volumen de la solución, que viene a ser el volumen de la mezcla, y todo esto por el 100%. Listo. Con esto ya sale el problemita. A ver, porcentaje en volumen va a ser igual a volumen del soluto, 720. Volumen de la solución, 1400. Y todo esto por 100%. Listo. Entonces, vamos acá, 720 entre 1400 es igual, y todo esto por 100. Y nos sale 51,4. Entonces, clave la letra C. Muy bien, chicos, vayamos a la pregunta número 4. Dice, determine el volumen de agua en mililitros que hay en 2 litros de alcohol medicinal al 80%. Ojo, aquí hay que tener mucho cuidado porque nos están pidiendo el volumen de agua. Entonces, nosotros tenemos una concentración de alcohol al 80%. Hay que recordar que el porcentaje en volumen es igual al volumen del soluto entre el volumen de la solución y todo esto por el 100%. Esta es la formulita general de porcentaje en volumen. ¿Nos dan la concentración? Sí, 80%. Entonces, 80% es igual al volumen del soluto entre el volumen de la solución, que es 2 litros. 2 litros. Y todo esto por 100%. Entonces, vamos a despejar el volumen del soluto. A ver, vamos a ver. Listo. Entonces sería el 2 pasa a multiplicar. Bueno, porcentaje y porcentaje se van, de hecho. Se van. Entonces quedaría 80 por 2, claro, y todo esto entre 100, saliendo finalmente 1,6. Volumen del soluto, 1,6 litros. Ojo, pero esa no es la clave. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay que recordar que en una solución, ¿ya? En una solución, el volumen de la solución, ¿a qué es igual? Es igual al volumen del soluto más el volumen del solvente.
¿Nos dan el volumen de la solución? Sí, 2 litros. 2 litros es igual. Lo que hemos calculado ahorita es el volumen del soluto, que es 1,6, más el volumen del solvente. Listo. Este 1,6 pasa a restar y nos sale 0,4 litros. Es igual al volumen del solvente. Uy, pero las respuestas están en mililitros. Entonces el volumen del solvente hay que pasarlo a mililitros. Fácil, lo multiplicamos por 1000. 0,4 por 1000 es igual a 400. Entonces la respuesta va a ser 400 mililitros. Listo, clave la letra A. Muy bien, jóvenes. Pregunta número 5 dice: ¿cuál es el porcentaje en peso de yodo en una tintura de yodo? En una tintura de yodo medicinal que contiene 25 gramos. Tenemos acá el peso del soluto, 25 gramos, disueltos en 155 gramos de etanol. Entonces lo hemos disuelto. Esto vendría a ser el solvente, en este caso es 155 gramos. Nos piden el porcentaje en peso. Hay que recordar que el porcentaje en peso es igual a ¿qué? Al peso del soluto entre el peso de la solución. Y todo esto por 100%. Listo. Listo. Nos piden el porcentaje en peso. Entonces vamos a comparar. El peso del soluto, 25 gramos. Peso de la solución, hay que sumar 25 más 125. Peso de la solución, a ver, sería 150, 170, 180, ¿no? 180 gramos, listo. Entonces 25 entre 180 gramos y todo esto por el 100%. Listo, ya salió el problema ya. Porcentaje en peso va a ser igual a, listo, 25 entre 180 es igual a esa cantidad y todo esto por 100. Nos sale 13,8. 13,888 redondeando, 13,9%. Listo, y clave la letra D. Muy bien, vayamos a la última pregunta que nos dice: se dispone de 400 mililitros de una solución 0,5 molar de nitrato de calcio. Determine la masa en gramos de soluto. Chicos, ya sabemos ya, peso del soluto es igual a ¿qué? A María vende marciano, ¿sí o no? Ahí está, vende marciano, vende mango. Listo, el peso del soluto, a ver, determine la masa. Más fácil, peso del soluto, ya está. La molaridad, 0,5. El volumen, ojo, hay que recordar que el volumen tiene que estar en litros. Entonces, 400 entre 1000 es 0,4. Listo. Por el peso molecular que ya nos dan de dato, 146. No, 164. Listo. Entonces, el peso del soluto va a ser igual a, vamos a multiplicar. Sería 0,5 por 0,4, todo esto por 164, saliendo finalmente 32,8 gramos. ¿Hay clave? Clave la letra E. Muy bien, jóvenes, el día de hoy hemos resuelto ejercicio que nos va a servir de base para poder seguir resolviendo más ejercicios. Muy bien, jóvenes, esperemos que haya sido de su agrado la resolución del día de hoy y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias, jóvenes.